Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Rocío González, pastora por más de 16 años de la comunidad cristiana Ebenecer de Pueblo Nuevo, graduada en teología, educadora infantil. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Arauna. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 18 al 25. Muy buenas, estamos aquí en un programa más de Héroes de la Fe. Y tenemos hoy con nosotros la grata presencia de la pastora Rocío González Bautista. Y sí, lo he dicho bien, porque aparte de ser pastora, también es mi esposa y la madre de mis hijos. Y espero que en algún momento sea la abuela de mis nietos. Pero hasta que ese momento llegue, de momento tenemos aquí a la pastora Rocío para que nos pueda hablar de un personaje apasionante, y es Arauna. Pues pastora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Rocío, ¿qué nos puedes decir acerca de este hombre llamado Arauna? Arauna, pues Arauna, para empezar, como siempre nos gusta empezar con la etimología del nombre, es un nombre de origen ugarítico o hitita, y significa Señor, el Señor es fuerte. Y bueno, es un personaje que la verdad es que a mí personalmente me apasiona porque cuando leemos la historia pasa desapercibido, pero tiene mucho que enseñarnos. Él también, este texto que aparece en segundo libro de Samuel, también aparece en primer libro de Crónicas. Capítulo 21. Eso es, y no se le conoce ahí como Arauna, sino como Ornán. Ornán. Como pasan con otros personajes, ¿no? Que se le conocen con nombres diferentes, sí, ¿no? Según el cronista, ¿no? Él era un jebusita, él vivía en Jerusalén, ¿vale? Y los jebuseos fueron una tribu preisraelita que habitaba en la zona, y él tenía una era donde se trillaba el trigo. Vamos a explicar lo de qué significa ser preisraelita, porque algunos a lo mejor que estáis viendo el programa diréis, ¿y qué significa eso? Recordemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto de la mano de Moisés, y Moisés ve la tierra prometida de lejos y se despide, ¿verdad? Josué es el encargado de conquistar la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Canaán. Cuando ellos llegaron a esa tierra, recordemos de que había habitantes en esa tierra. Algunos presentaron batalla y tuvieron que luchar para conquistar esa tierra, valga el caso de Jericó, las murallas de Jericó, y otras muchas tribus nómadas que vivían en la zona convivieron armoniosamente con el pueblo de Israel que salió de Egipto, es decir, ellos fueron uno de ellos. Y los jebuseos eran una de estas tribus nómadas pre-israelitas, porque sabemos que tras la distribución de las 12 tribus, ahí se formó lo que conocemos como Israel, y luego más tarde lo que es la monarquía que comenzó con Saúl, y ahora que nos encontramos en el tiempo del rey David. Efectivamente, buena anotación. Bueno, pues como ya has explicado que era preisraelita, él tenía una era, ¿no? Entonces David tuvo una visión de que en el lugar donde estaba la era de Arauna, él tenía que construir un altar al Señor cuando censó al pueblo. Si leemos lo que es la historia, David propone en su corazón censar al pueblo,
manda a Joab, y cuando ya ha censado a todo el pueblo, se da cuenta, después de 9 meses y 21 días, más se que un da embarazo. cuenta, sí, que él no estaba bien lo que había hecho y que era pecado delante del Señor, porque había sido un poco arrogante por parte de David, como si el pueblo le perteneciera a él, ¿no? Sí. Entonces el Señor se le revela y le dice que tiene que edificar un altar en ese lugar, ¿no? Más adelante vamos a entrar más en detalles de lo que acontece en la historia, que tiene que levantar un altar. Entonces él era el propietario, y era un lugar donde se trillaba el trigo, no era tampoco una super hacienda como muchos piensan, era un lugar de trabajo. Un lugar de trabajo. Era un hombre trabajador, un hombre que, según nos dice el texto, nos dice que 4 hijos suyos estaban con él. Cuando llega el rey, no sabemos si alguno más, el texto nos dice que 4 hijos suyos estaban con él, por lo tanto sabemos que era un padre de familia. También un hombre trabajador, un padre de familia, un hombre que se levantaba antes de que saliera el sol probablemente y se acostaba ya tardísimo, o sea, una persona, un currante, ¿no? Como se suele decir. En esa tierra en la que estamos mencionando, la era de Arauna, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, lo vamos a ver en pantalla, dice así: comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Ahí podemos darnos cuenta de que el templo de Jerusalén iba a ser edificado en ese lugar de trigo, en ese lugar que pertenecía a Arauna. David fue allí a levantar un altar para pedir perdón al Señor por haber censado el pueblo pensando de que era propiedad suya los habitantes de la tierra, y ese altar, que fue un lugar de adoración y también de arrepentimiento, posteriormente su hijo Salomón, es ahí justamente en esa zona donde se edifica el altar. Y si volvemos un poquito atrás en la historia bíblica, Moriah fue el monte donde Abraham cogió a Isaac y lo llevó a sacrificar a ese lugar para que demostrar de que el primer lugar le correspondía al Señor. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que esa zona es una zona que a lo largo de la historia bíblica es un lugar de momentos históricos puntuales y muy sensibles para nuestra vida espiritual. Abraham sacrifica a Isaac. David levanta un altar de arrepentimiento por haber censado al pueblo, en el cual nos encontramos hoy, y también es el lugar donde posteriormente Salomón iba a edificar el templo de Jerusalén, un lugar tremendo que estamos tratando en este programa. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos con Arauna? Pues como estábamos comentando antes, David se propone en su corazón censar al pueblo, ¿no? Y manda a Joab a que haga con otros hombres, que haga esta labor, esta tarea. El propio Joab le dice antes de partir a David, le hace reflexionar: ¿no será esto por pecado? ¿No te basta con saber que tu pueblo te sirve, ¿no? Pero aún así él obedece y prevaleció la orden del rey, ¿no? Y tuvo sus consecuencias. Y tuvo luego sus consecuencias, ¿no? Entonces luego, cuando llegan de censar al pueblo, David le pesa en su corazón y dice: he pecado contra Dios, Dios mío, perdóname, porque ha sido un error mío, no ha sido de otra persona, ha sido un error mío. Y entonces Dios le habla al profeta Gad y le dice que vaya a David. Le dice: David, has pecado contra Dios, así que Dios te dice ahora que elijas entre tres posibles castigos, ¿no?, por haber hecho esto, ¿no? Entonces le da 3 opciones, que son o 7 años de hambre en la tierra, o 3 días de peste, o huir 3 meses delante de sus enemigos. Y David pues dice: yo prefiero que sea Dios el que me castigue, porque Dios tiene misericordia, antes que sean los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Eso es tremendo, ¿verdad? Ajá. Ahí podemos darnos cuenta que David era un hombre de carne y hueso, que se cometía errores, como cometió el error de censar al pueblo cuando no debería haberlo hecho, porque el pueblo le pertenecía al Señor, y el verdadero rey de Israel siempre ha sido el león de Judá, Jesús, el Mesías. Y sin embargo, que se equivocara no fue eso un obstáculo para que volviera a demostrar de que tenía un corazón agradable a Dios, porque muchos de nosotros hubiéramos elegido el castigo que más nos interesa. Sin embargo, David prefirió dejar en las manos del Señor el castigo, porque estaba aplicando lo que luego en el Nuevo Testamento encontramos, que Dios al hijo que ama a ese castiga, a ese disciplina. Y el castigo de Dios siempre es con misericordia y tiene un propósito, que es enseñarnos, corregirnos, instruirnos, mientras que el propósito del castigo de los hombres muchas veces es humillarnos, devastarnos, y cuanto más en el suelo estemos, mejor. Sin embargo, David, con ese corazón agradable a Dios, supo dejar en las manos del Señor hasta el castigo que él tenía
que ejercer, en este caso, que desarrollar sobre su propia vida. Y a pesar de que no fue una cosa de la noche a la mañana, que no fue decir, bueno, a David se le encendió la bombilla, dijo vamos a censar al pueblo y después se arrepiente al día siguiente, que fueron 9 meses y 21 días que él se mantuvo en su pensamiento, ¿no? Aunque el propio general Joab le avisó y le dijo, reflexiona, David. Y Joab lo hizo, obedeció. Y bueno, dice que fue casi 1 millón de israelitas y casi medio millón de los de Judá. Y porque Joab no estaba, dice que era la orden abominable ante sus ojos y no censó ni a los levitas ni a los de la tribu de Benjamín. Que es un dato que tampoco ni nos da ni nos quita, pero es como cuántas veces nosotros prevalecemos en el error o en nuestro propio pecado. Nos mantenemos en el pecado. Nos mantenemos ahí, pero aún así Dios luego, aunque nos hace pagar las consecuencias del pecado, siempre es con misericordia. Siempre. Dios nos ensaña con nosotros, ¿no? Y en este caso nos hablan los dos textos, tanto en Samuel como en Crónicas, de que murieron 70.000 personas por esa peste, y cuando el ángel del Señor, que iba con su espada desenvainada, iba como barriendo, ¿no? Dios le dice, alto ya, cesa ahí, ¿no? Para, y fue junto a la era de Araúna. Nunca dentro de la era, sino junto a la era. Fue junto a la era, por lo tanto entendemos que la peste no llegó a ese lugar. Entendemos también, como has dicho bien antes, que era un lugar emblemático, porque hasta ahí lo que había acontecido anteriormente era el sacrificio que iba a hacer Abraham de Isaac, entregándole su todo a Dios, porque Isaac era su todo, ¿no? Y Dios como que paró ahí, ¿no? Y dice que el texto también que Ornán vio al ángel con la espada desenvainada cuando estaba con sus 4 hijos, y sus 4 hijos pues fue cuando huyeron, ¿no? Cuando se escondieron, y ahí ya venía David, que David también vio al ángel con su espada desenvainada cuando fue a ofrecer sacrificio, a levantar ese altar al Señor después de este tiempo de peste, ¿no? Donde murieron tantas personas, ¿no? Te leo la oración de David cuando reconoció su pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a David al Señor: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Es interesante, un hombre que peca, pero un hombre que se arrepiente. Y fueron 9 meses y 21 días que estuvo el hombre luchando contra su propio pecado. Una pregunta que hago en voz alta es: ¿luchas tú contra tu pecado y no te arrepientes de ello? Porque las consecuencias son muy graves. Que se lo pregunten al propio rey David, que tenía un corazón agradable a Dios. Rocío, me gustaría que pudieras decirnos cuáles son los requisitos de este hombre llamado Araúna. Bueno, Araúna era un hombre trabajador. Evidentemente. Era un hombre que proveía para su casa. Era un hombre servicial, era un hombre respetuoso, porque dice el texto que cuando vio al rey se postró, ¿no? Por lo tanto respetaba la figura del rey. Tenía que ser un hombre temeroso de Dios, porque reconoció la visión del ángel y protegió a sus hijos, ¿no? Que estaban con él. Era un hombre que lo dio todo y más de eso, ¿no? Porque de lo que no hemos hablado hasta ahora, que es el motivo por el que lo consideramos también un héroe de la fe, es porque cuando llegó el rey a su era, le dijo, necesito levantar un altar al Señor, y él, ni corto ni perezoso, le dice, tome el rey lo que necesite, no solamente para levantar el altar al Señor, yo le doy la leña, yo le doy el trigo, yo le doy los bueyes, yo le doy todo lo que necesite. Él puso todo a disposición del Señor, por lo tanto era un hombre dadivoso, un hombre que daba la milla extra, ¿no? Y que no miraba para sí, porque como hemos dicho antes, el lugar donde él tenía la era, que fue el lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, que era el todo de Abraham, Araúna estaba ofreciendo su todo. Su todo. Y aunque curiosamente hablamos de ese todo de Abraham y ese todo de Araúna, realmente la actitud de tanto de Abraham en su momento como de Araúna ahora en este momento en el que estamos encontrándonos en la Biblia, realmente están demostrando que su todo es Dios, ¿sí? Porque uno entregó a su hijo y el otro entregó lo que era su puesto de trabajo, su puesto de comer cada día, incluso la herencia que le podía proveer a sus hijos para el día de mañana. Por lo tanto, el todo de estos hombres de fe fue el Señor en todo momento. Y esto es algo que deberíamos de hacernos reflexionar a cada uno de nosotros cuando nos enfadamos porque
pensamos que nuestro todo es Dios, pero luego nuestra manera de proceder demuestra que nuestro todo tiene un coche, nuestro todo es una casa, nuestro todo es un frigorífico, nuestro todo es una televisión, nuestro todo son unas vacaciones, y parece que si no tenemos una de esas cosas parece que nuestra fe tambalea. El todo de estos hombres era el Señor, porque demostraron que todo estaba en las manos del Maestro. Así es. ¿Cuáles son las limitaciones o defectos de Arauna, Rocío? Hombre, pues bueno, tendría que tener muchísimas, pero como persona, pues la verdad que no lo he llegado a conocer. Yo todavía no conozco tus defectos, pero bueno. Está ciego. Bueno, volviendo a Arauna, él no dejaba de ser como he dicho antes, era un pequeño, mediano empresario, por decirlo así, no era una persona pequeño, adinerada. mediano agricultor. Bueno, pero lo digo en el lenguaje actual para que la gente me entienda. Él no manejaba business, ¿no? Él era una persona que trabajaba, agricultor, y como has dicho, ¿no? Él dependía de esa era su medio de subsistencia, era su trabajo, el suyo, el de sus hijos, el de su casa y, como has dicho, la herencia que él iba a proporcionar a sus hijos, algo muy importante en la época, porque los hijos no solamente heredaban aquello del trabajo, la profesión de la que el padre subsistía y a su vez ellos, sino que con ello heredaban pues la casa o lo que fuera y habría que repartirlo, ¿no? Y él estuvo dispuesto a dar todo, por lo tanto su limitación era que no era una persona que nadara en la abundancia, pero aún así él lo ofreció. Ofreció no solo el X, el Y y el Z, todo. Él lo dio todo, ¿no? Entonces, ¿qué más quiere? O sea, como estabas diciendo, no estamos hablando solo de lo que es lo material, sino él estaba dando lo que venía, o sea, lo que le iba a lo que era para los que venían detrás de él. Sí. Él estaba dando su todo. Se estaba quitando el pan de la boca para dárselo al rey. Al rey. Fíjate que el rey David escribe algo muy interesante en el Salmo 24. Y lo voy a leer y me gustaría que apareciera en pantalla. Los versículos son del 1 al 6, pero leyendo ese salmo escrito por el rey David, perfectamente podía haber sido escrito por Arauna, porque dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y su justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este salmo dice: la tierra, su plenitud y los que en él habitan son del Señor. Y esta Arauna estaba dando su tierra, la plenitud y los que habitan en él, porque en esa tierra habitaban sus hijos. Y lo estaba entregando todo para que se levantara un altar para el Señor. Esto es algo tremendo. Esto es lo que ocurría en el Nuevo Testamento con los nuevos creyentes que se convertían en Jerusalén y en toda la cuenca del Mediterráneo de Europa. Dice que ponían todo lo que tenían a los pies del Señor para extender el reino. Estos hombres no se hipotecaban con las cosas del mundo. Estos hombres eran capaces de entregar todo lo que tenían para la extensión de la gloria de Dios. Es algo tremendo. Me gustaría preguntarte, ¿crees que este hombre tuvo que superar algún obstáculo en su vida? Muchísimo. Supongo que sí, ¿no? Porque, empezando porque esto era su medio de vida, era su todo. Eso es. Que tenemos que aprender a dar el todo en todo momento, ¿no? Que nunca sea lo que tenemos o lo que creemos que es nuestro un obstáculo. Para él no lo fue. Y para nosotros no tiene que serlo cuando Dios nos demanda algo. Y aunque él al final no lo dio, sino que se lo vendió al rey y él estuvo dispuesto a darlo, ¿no? Cuando leías el Salmo me recordaba una historia que nos contó una vez un pastor muy querido por nosotros, de un familiar suyo, que era pastor también, y nos decía que un día fueron a la playa con la iglesia a pasar el día a celebrar bautismos en la playa, y él tenía una hija adolescente y una hija que sabía nadar y tal, pero hubo corriente en el agua cuando se metieron a jugar, a lo que fuera, y la hija se ahogó. Y cuando recuperaron el cuerpo, este pastor lo único que hizo fue, públicamente, se puso a orar y dio gracias a Dios por el tiempo que le había permitido tener a su hija, y la entregó. No, obviamente él tendría dolor en su corazón, pero no hubo ese reclamo, porque me la has quitado. Y cuando has leído el texto, ¿no? y mirando el personaje, nos aferramos
nos aferramos a lo que tenemos o a lo que creemos que nos pertenece. Y realmente del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Él. Y no tenemos que aferrarnos a lo material, ni a la familia, ni al trabajo. Todo le pertenece a Él. Y cuando Él demanda o cuando creemos que es bien para darle a Él honra y gloria, tenemos que entregarlo, porque entonces ahí hay bendición. Sí. Y el Señor tiene misericordia como la tuvo con Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac y proveyó después el cordero para el holocausto, ¿no? El Señor es lo primero y a Él todo le corresponde. Y aunque son palabras duras, no tenemos que aferrarnos. Y Él tuvo que superar este obstáculo, ahora no tuvo que superar este obstáculo, no se aferró a lo que en teoría, por ley, era suyo. Sí, esto es algo tremendo que nos hace reflexionar. Y ya que estamos sacando enseñanzas prácticas para nuestra vida, ahora que vivimos en estos tiempos tan convulsos, ¿qué podemos extraer de esta historia de Arauna o de Ornán, según el libro de Crónicas, para nuestra vida? Todo. O sea, que tenemos que trabajar lo que Dios nos da, la tierra que Dios nos da, como Él la trabajaba cada día, ¿no? Él trabajaba su era. Hay que trabajar la tierra. Trabajaba. Hay una frase que me gusta mucho decirla y que a ti te ha gustado también, es que las bendiciones pesan. Y pesan. Pesan, porque hay que trabajarlas. Muchas veces pensamos, no, es que esto Dios dame, o Dios me ha dado, qué bendición. Y la responsabilidad de tener esa bendición en tu vida. Es una responsabilidad, y una responsabilidad que hay que trabajar, y hay que seguir luchando por ella. Y ser consciente de que en cualquier momento el Señor no la puede volver a demandar. Y hay que saber entregar. Porque son del Señor. Porque todo le corresponde a Él. Entonces, pero hay que trabajarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces yo creo que esa es la primera y la más importante enseñanza que podemos sacar. Es decir, que si quieres ser bendecido por el Señor, tienes que asimilar de que esa bendición le corresponde al Señor. Y que un día el Señor puede pedir que entregues a Él esa bendición. Porque nosotros no nos movemos por las bendiciones, nos movemos por el nombre bendito del Señor. Es decir, la verdadera bendición que tenemos en nuestra vida no es lo que Él nos puede llegar a proveer, sino que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, la bendición es estar con Él, no lo que Él nos pueda proporcionar. Otra enseñanza práctica puede ser que tenemos que ser respetuosos con las autoridades que Dios ha puesto. Porque tú no crees que se habría movido la coletilla de que hay que ver que el rey viene ahora a censarnos cuando, ¿por qué, no? Probablemente, yo lo digo, el salsa rosa de la época, ¿no? Sí. Y aún así, él respetó. Él se postró delante del rey cuando llegó a su tierra y le ofreció lo que tenía, ¿no? Aún pensando lo que pudiera haber pensado o escuchando lo que pudiera haber escuchado por ahí de lo que el rey había mandado a hacer, ¿no? Él fue respetuoso. Él fue proveedor para su casa. Dice que tenía sus hijos incluso, permíteme que te diga, protector. Eso te iba a decir. Porque sus hijos fueron escondidos en la era cuando vio, en este caso, Arauna, el ángel del Señor con la espada desenvainada. Es interesante de que él se mantuvo en la era trabajando, mientras que sus hijos fueron cuidados en esa era escondidos. Quiere decir que era un hombre que proveía y era un hombre que protegía. Eso es. Y ser generoso. No tenemos que, dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, ¿no? Hay que tener la mano abierta, no solo para recibir, sino para hacer canales de bendición y poder dar, como lo fue él, ¿no? Que muchas veces cuando recibimos la bendición, aunque la trabajamos, la agarramos y cerramos la mano y tenemos que saber ser canal de bendición para otros, ¿no? Ahí es donde el Señor sigue derramando más aún. Amén. Bueno, pues hemos disfrutado de este personaje, Arauna. Han transcurrido el tiempo de una manera rapidísima. Cuando algo es bueno y nos deleitamos en ello, pues el tiempo pasa que vuela. Y nosotros volamos en ese tiempo. Pues muchas gracias. No te voy a pedir que le des un beso a tu esposo, porque lo tienes aquí delante. No te voy a pedir que saludes a tus hijos, porque también son los míos. Que el Señor te bendiga mucho, Rocío. Igualmente. Y que puedas seguir cumpliendo con el propósito de tu ministerio y de tu nombre, que eres Rocío, oxígeno para las plantas que necesitan ese agua de la mañana para que puedan dar su esplendor durante el día completo. Así me siento yo al lado tuya. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos. No te voy a pedir que me des el codito, dame un besito. Arauna, un hombre trabajador, un hombre agricultor, un hombre que proveía para los de su casa y que protegía a sus hijos cuando vio al ángel del Señor. Este hombre que trabajaba la era que Dios le había provisto
no le importó en ningún momento darlo para que David, el rey, pudiera levantar un altar de arrepentimiento por su pecado. Arauna es lo que hoy necesitamos en las iglesias. Muchos araunas, personas que no se aferren a sus propiedades, pensando que son suyas y de sus herederos, sino personas que comprendan que todo lo que tienen y lo que pueden llegar a tener le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Arauna es un ejemplo claro de lo que nosotros hoy debemos de hacer como Iglesia del Señor en este tiempo. Hipotecarnos, pero en las cosas del reino de Dios. O como el mismo Jesús dijo, a todo aquel que te pide, dale. Por lo tanto, tú y yo podemos imitar el ejemplo de Arauna. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.